Me voy a sacar el video porque hoy ya me andaba diciendo que andaba medio mal mi internet. ¿Ahí ven? Oh, no, no ven nada Eh, porque no estoy no, compartiendo está nada. compartiendo, no. Sí, tal cual. ¿Qué van a ver, pobre gente? Ahí comparto. Ahí sí. ¿Mejoró? Sí, profe, sí se ve. Buenísimo. Bueno, la clase de hoy. No se quiere poner la copita. La clase de hoy la idea es trabajar sobre, de las clases que nos quedan adelante, en algunos temas más en particular, alrededor de las diferentes o las diferentes modalidades de comercialización alternativa, ¿no? Que vimos un poco bastante acelerado, porque en realidad yo no lo dije en la clase, sí, que fue la última, que tuvimos, claro, porque me marea que estuvo el feriado en el medio. Pero en esa clase, justamente como estuvo el feriado, juntamos dos clases, ¿no? Entonces ahí medio que tuvimos que ver un poco acelerado, pero digamos, la idea también es de ir desmenuzando lo que son los diferentes espacios de comercialización alternativa en las clases que queden. Entonces hoy, el objetivo de la clase de hoy es analizar un poco el rol del Estado en relación a los espacios de comercialización, estos que empezamos a ver en la clase anterior, que son de la economía popular solidaria, social y solidaria, pero que básicamente tienen que ver con la participación o en la comercialización de alimentos, ¿sí? O sea, no cualquier espacio, sino aquellos que tienen que ver con la comercialización de alimentos, por lo tanto, que están dentro, aunque sea un modo alternativo, están dentro del sistema agroalimentario argentino, ¿sí? Que es lo que venimos analizando sobre todo en las clases desde la 4 en adelante, 4, 5. Bueno, digamos, un poco al principio es pararnos sobre los problemas, que es más que nada donde nos quedamos, los problemas que tiene la agricultura familiar dentro de lo que es la economía social o como sector particular dentro de la economía social en relación al tema de comercialización, algo del organigrama, pero todo lo organigrama me refiero a, digamos, a todo lo que son las instituciones dentro del Estado, el Estado en sus diferentes niveles, nacional, provincial, municipal, que la idea es ver eso más que nada en términos generales, ¿no? Porque todo lo que va pasando a nivel estatal y las diferentes, las diferentes, digamos, instituciones van cambiando, digamos, bastante. ¿Sí? Bueno, nada, un poco es analizar justamente eso también. Algo de políticas públicas, todo este primer tramo es más que nada conceptual, ¿sí? En general. Después en el medio, y cuando espero que se vayan conectando todos, ahí armar les armé unos esquemas de trabajo grupal, que la idea es que trabajen sobre una experiencia a nivel local, otra a nivel provincial, o sea que cada grupo va a tomar vamos a trabajar en tres grupos, una experiencia a nivel local o municipal, una a nivel provincial y otra a nivel nacional, y terminar un poco después de lo que hayan podido trabajar en grupo, volver al organigrama, al tema de las políticas públicas y ahí hablar un poco más sobre la institucionalidad, ¿sí? Que no es lo mismo que hablar de instituciones. Bien, si se acuerdan un poco, esta diapo la habíamos visto en la clase anterior, un poco enumerando, enlistando en términos generales, quizá ahora que empezaron a tomar relación, o bueno, los que de alguna forma vengan trabajando en, en espacios de comercialización o en organizaciones, esto puedan ir poniendo el ejemplo desde lo que conocen, desde la experiencia misma, ¿no? Pero en la clase anterior esto lo vimos como un poco a la pasada y la idea es ver
el rol del Estado en términos de estos problemas que enumeramos, enlistamos acá, ¿no? Que son, digamos, bastante amplios y de hecho estuve buscando algún video como para, si a ustedes de hecho quieren ponerle palabra y alguna de estas cosas que vamos a leer ahora la pueden poner como ejemplo de lo que ustedes vieron, vivieron o saben, está bueno también, ¿no? Porque la verdad que no encontré ningún video, a mí me gusta más cuando se habla de, o estas cosas cuando se ven desde la experiencia, porque es ahí cuando se entiende mucho mejor, ¿no? Para aquellos que no están tan familiarizados. ¿Por dónde pasan las principales problemáticas? En la clase anterior un poco habíamos dicho, ¿no? Entre los problemas que enfrenta o que tiene el sector de la agricultura familiar, si se acuerdan cuando hablamos, la clase anterior y la anterior, no me acuerdo qué número de clase fue, pero que hablamos del sector de la agricultura familiar, que lo definimos, lo caracterizamos, la comercialización está entre los principales problemas o principales cuellos de botella que se les llaman, que enfrenta el sector, ¿no? Y ahí, por diferentes causas, ahí están enlistadas. En principio, muchos los venimos hablando, esto es en relación a que los mercados, eso que aparece ahí primero, volumen insuficiente y o discontinuo, en esto de lo que el mercado convencional exige es justamente cantidad, calidad, uniformidad, ¿no? En relación a lo que quizá pensando solamente sale del campo, ¿no? En relación a la materia prima, una de las principales exigencias pasa por eso, ¿no? Y en relación a las transformaciones de los alimentos, esto podemos decir, qué sé yo, no sé, un dulce de la agricultura familiar, un dulce que está elaborado artesanalmente, o sea, que no está hecho por la industria lo que hace es estandarizar los procesos de producción. Justamente esta escala productiva, este nivel de producción, lo que no tiene son estandarizados los procesos, ¿no? Entonces, ahí hay toda una cuestión en relación a lo que producen, cómo lo producen, cuánto pueden llegar a aportar a lo que proveen, ¿sí? Esto entendiendo al sector o a lo que produce el sector dentro del mercado convencional, ¿no? Y ahí es donde se ve como un problema, porque en sí mismo, si tenemos un mercado alternativo en donde estas cuestiones a veces también entran en tensión, pero digo, son los mercados alternativos justamente lo que buscan es acomodarse, amoldarse a que estas cuestiones dejen de ser problemas, ¿no? Otra gran cuestión es el tema de la logística y la dispersión territorial que tiene la agricultura familiar. ¿Se acuerdan que decíamos que hay en todo el país? A ver, espérenme un segundo. En todo el país, producción familiar, producción a esta escala, tenemos de todo tipo de producción y por todo el país, ¿no? Entonces a eso se refiere con la dispersión territorial. Y muchas veces en lejanía de los lugares en donde, digamos, los lugares que se proveen, siempre hablando del mercado convencional, ¿sí? Entonces, esto hace que llegar a un mercado convencional implique un costo, por ejemplo, de flete muy alto. ¿Cómo se resuelven estas cuestiones? Generalmente con compra en el lugar, cuando me refiero al lugar, digo en el campo del productor o productora, ¿no? Hablemos de la producción que hablemos. Y con un precio que el que lo pone es el que le está comprando, el que, por ejemplo, no sé, cabritos. Frente a tener que alquilar un flete, cumplir con todas las normativas, que son otra cuestión que está ahí abajo, para llevar ese cabrito a faenar a un establecimiento, que son muy pocos a lo largo de todo el país, eso implica toda una sumatoria de situaciones que hace que alguien que tiene cómo llevarlo, que tiene la posibilidad de gestionar todo lo que tiene que ver con los trámites que tiene que cumplir, etcétera, etcétera, levanta esos cabritos, los cabritos de varios productores, o las cabras de
de la especie que se trate, pues esto lo podemos ver para otros ejemplos también, y le ponga precio a ese cabrito, ¿sí? Bueno, eso es otro de los problemas bastante comunes. Después en esto, más generales, no sé si los pudieron llegar a ver, igual en el material que les voy a dejar para la clase de hoy, que el que quiere ver, para tener dos materiales. Uno que es síntesis, que vendría a ser como el que yo les diría que lean, entre comillas obligatorio, para lo que sigan analizando ustedes de las experiencias que estén analizando, y después les pongo el libro entero, ¿no? El libro lo que hace es ver la institucionalidad de la gestión comercial, básicamente, ¿no? Y habla de que la gestión comercial es una de las diferentes etapas que tienen que ver desde la producción hasta la llegada de un alimento al consumidor final, ¿no? Y en esto de la gestión comercial hay varias situaciones que tienen que ver, digamos, con, no sé, pensar desde esto que hablaba recién, desde los trámites que tienen que tener, las habilitaciones, desde las capacidades de venta, desde el rótulo que le tengo que poner a mi alimento, o sea, son un montón de cuestiones a tener en cuenta que por lo general los productores sueltos en el medio del campo, y a veces las organizaciones, algunas organizaciones vienen avanzando, otras no tanto, pues son varias cuestiones a tener en cuenta, digamos, es una dificultad en sí misma para el sector, ¿no? Que eso si lo pensamos a nivel de cualquier empresa productora de alimentos, tiene personas específicamente para trabajar en marketing, para trabajar en la gestión de los trámites que tenga que hacer, para posicionar el producto, para hacer la propaganda, etcétera, etcétera, etcétera. Después un poco lo que vengo diciendo, esto de otro gran problema y que lo vamos a tratar. ¿Sí? ¿Alguien quiere hablar? ¿Alguien en la sala está presente, el espíritu? No, yo, profe, que llegué, Fernanda. Ah, hola Fer, ¿qué tal? Por eso sonó. Bienvenida. Otro de los temas que lo vamos a ver más detalladamente la semana que viene es todo lo respectivo a las normativas alrededor de la producción de alimentos, desde el campo hasta la mesa, ¿no? Hay un montón de normativas, y lo vamos a ver, que son los que en parte, o el objetivo principal que tienen es generar un alimento, además de calidad, sobre todo inocuo. Esto quiere decir que no enferme a nadie, ¿no? Entonces, el objetivo es ese, pero las normativas, como muchas de las cuestiones en este país, están pensadas a escala, a gran escala, ¿no? Entonces ahí es donde para los productores familiares, para los productores chicos, aunque sea hasta para las empresas más pequeñas, son una dificultad las normas en general. Después, bueno, los canales de comercialización inadecuados por todo esto que estamos hablando, porque la mayoría no contempla y en esto de que quizá tienen otros objetivos para ofrecer un alimento a alguien, entonces digamos que las cuestiones no están pensadas para todos estos problemas que estamos enumerando, ¿no? Cuando hablamos de inadecuado estamos hablando de quizás los canales convencionales, un poco para diferenciarnos y justificar la existencia de el por qué pensar en cuestiones alternativas, ¿no? Tendría que estar un poco priorizadas, pero esto quizá es casi al principio, la falta de capital de trabajo para la compra de insumos, o sea, ahí sí dinero, ¿no? No factor productivo capital como lo venimos hablando de las clases anteriores. Ahí hablamos de financiar la producción, financiar la comercialización, si un poco hablábamos recién, por ejemplo, de tener que pagar un flete. A veces, o la mayoría de las veces, estos se resuelven mejor de manera colectiva. Esto es, por ejemplo, comprando insumos de manera colectiva,
pagando un flete de manera colectiva, faenando animales de manera colectiva, no un productor solo. ¿Para qué? Para ganar ese volumen insuficiente del que hablábamos al principio, ¿no? De insuficiente, vuelvo a decir, en términos de la gran demanda de alimentos, ya ni siquiera pensando en la comercialización, perdón, en el mercado convencional, sino de la cantidad de alimentos que necesita la sociedad hoy, las sociedades modernas, porque hoy está bien dividido quién consume y quién produce. Bueno, en esos términos hay mucha, o sea, más allá de que los que producen también consumen, hay muchos más consumidores que productores, ¿no? Entonces, en esos términos, terminan siendo lo que producen los productores insuficiente para, hasta a veces pensando en un mismo pueblo, ¿no? Hablo a escala de producción familiar, en esos términos insuficientes. Después, esto es algo que también está bueno, vamos a retomar y a trabajar la que sigue, ¿no? En esto de el conocimiento de los consumidores. Los consumidores, por lo general, son los que están, digamos, los que conocen de dónde provienen los alimentos o tienen miradas más críticas de la producción de alimentos y optan por consumir de de organizaciones o de lugares en donde se trabajen o se lleven adelante diferentes valores vinculados a la economía social y al cuidado del ambiente y al respeto de, no sé, del bienestar animal, o sea, etcétera, etcétera. Cosas que valoran los consumidores son muy pocos en relación, vuelvo, a la cantidad de consumidores que existen en todo el país, ¿no? Por un lado, que lo decíamos también en la otra clase, es muy poco lo que los productores familiares, productores y productoras canalizan a través de los mercados convencionales en relación a lo que producen, pensemos en lo que pensemos, y por otro lado hay muy pocos consumidores, pensando los 44 millones de personas que somos, que por suerte cada vez más, ¿no? Y eso, o sea, estos problemas también están puestos en términos de desafíos para seguir trabajando. Digamos, un desafío, que lo vamos a ver en la clase de consumidores, es un poco trabajar sobre la difusión, la concientización, la capacitación de los consumidores sobre, primero, una mirada crítica al sistema de producción de alimentos, que es lo que venimos haciendo desde que arrancamos la cursada, y después de todas estas cuestiones alternativas sobre las cuales venimos trabajando, que quisiéramos que no fuera alternativa, sino que fuera de primera opción. Y después, a ver, ustedes pueden identificar otras más, ¿no? Probablemente me quede corta, hice toda una serie de enumeración, de hecho, no es mía, sino de diferentes lugares sobre textos que enumeran problemas de la agricultura familiar en relación específica a la comercialización, ¿no? Y después esto que se viene trabajando bastante, pero bueno, hay mucho por hacer, en relación a la capacitación, esto que decíamos antes, de los productores en relación a la gestión comercial, pero también y por sobre todo de los técnicos que acompañan, técnicos y técnicas que acompañan procesos de comercialización de la agricultura, o si quieren hablar más amplio, del sector de la economía social y solidaria, de alimentos. ¿Sí? Ahí hay mucho para seguir avanzando. Entonces, en este sentido, los procesos comerciales alternativos o circuitos socioeconómicos, no sé si pudieron leer algo de lo que les mandé del TIF, que ahí está también esta propuesta de Pastore de mirarlo desde ese lado. Digamos, hay como diferentes cuestiones a tener en cuenta que antes lo veíamos como problemas, acá quizá en esta diapo la idea es un poco resumir en términos de requisitos y necesidades sobre las cuales debemos hacernos esa pregunta, ¿no? ¿Quién debe hacerlo
y de qué manera. El Estado, el no Estado, la ONG, el productor solo suelto, los consumidores solo sueltos, bueno, ¿cuál sería la forma? Más allá de que todos pueden llegar a tener una posición tomada, la pregunta sigue siendo válida porque no está resuelta, ¿no? En eso hay, digamos, requisitos en principio de reconocer una producción distinta, de visibilizar una producción distinta, ¿sí? Y como Estado se han dado algunos pasos en relación a esto, veremos cuáles, charlaremos cuáles, me contarán ustedes si conocen algunos. Después, necesidades por parte del sector en relación a la localización física, a la infraestructura y la logística, ¿sí? Lo que decíamos antes. Requisitos de identificación, diferenciación de inocuidad y de calidad. ¿Sí? Ahí más en esto vinculado hoy por ejemplo está esto del etiquetado frontal, ¿no? El etiquetado, el rótulo de un alimento habla un poco de su identidad, tiene el código alimentario, lo vamos a ver en la clase que viene, dice cómo debe ser un rótulo, dice lo que se le debe contar a un consumidor sobre lo que está por consumir. A eso me refiero con requisitos de identificación. Si ustedes agarran, no sé, van a cualquiera de las ferias en donde de los canales alternativos, algunos no tienen identificación, o la identificación, alguno te pone una cosa, otro otra, bueno, hay ahí una cuestión que, digamos, como no en esto del código alimentario es una norma que yo les adelanto a la clase que viene, ¿no? Dice un poco qué tiene que contener ese rótulo. Por supuesto que ese rótulo, por ejemplo, entre las cosas que tiene que contener es la información. Bien, si agarran, no sé, cualquier alimento de la casa de ustedes, tienen los componentes en términos de, no sé, de minerales o de gramos de grasas, o todo eso tiene detrás, por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Todo un análisis de ese alimento que por lo general a tan baja escala implica un costo poder poner eso que está lejano a poder cumplir con lo que la norma está diciendo, ¿no? Entonces, es un requisito la identificación y hay que pensar cómo tiene que ser en el caso o qué información mínima, al menos eso estamos planteando, deben tener los alimentos del sector de la agricultura familiar. Tiene que estar, otro requisito fundamental es el de diferenciarlo, ¿sí? Porque por lo que venimos charlando hasta ahora hay una necesidad, y digo, insisto, desde que arrancamos la cursada, con todo lo que analizamos del sistema agroalimentario y de todo lo que no nos convence, necesitamos a la vez que generar canales alternativos, una diferenciación de ese alimento, ¿sí? Para que el consumidor opte por ese alimento después de que analice críticamente lo que pasa con el sistema agroalimentario. Requisitos de inocuidad de calidad, como les anticipaba, lo vamos a trabajar en la reunión que viene, en la clase que viene, y un poco esto de las necesidades de capacitación de productores, de feriantes en el caso de que haya alguna intermediación, en el caso de feria, pero puede ser bien los que lleven adelante una intermediadora solidaria, bueno, no sé, de todas las experiencias que puede haber en territorio o en esto de la comercialización alternativa. ¿No? Hay mucho para trabajar ahí. Y esta pregunta que les decía recién, ¿no? Yo creo que esto no está saldado, que todos estos problemas vueltos a necesidades, requisitos, tenemos que seguir encontrando la forma como sociedad de responder estas preguntas, ¿no? A ver, un poquito. Entonces, un poco ahí jugando con esto de ser o no ser, Estado o no Estado. Hasta ahora venimos hablando o en las distintas clases de esto, ¿no? De si debe o no debe intervenir el Estado en todos los temas que fuimos trabajando, ¿no? En este sentido, hay ahí una obligación
a nivel mundial, digamos, hay diferentes tratados internacionales que los países que se acogen a esos tratados internacionales, y Argentina está en varios, deben, por tanto, cumplir, ¿no? En esto del derecho, uno de los derechos humanos es el derecho a la alimentación, ¿no? Entonces ahí está en nuestra Constitución, bueno, hay una ley ahí, que ahora no me voy a acordar bien el nombre, pero que tiene que ver con la alimentación y la nutrición, que de hecho eso que está ahí, acceso a una alimentación adecuada y suficiente, habla en términos de adecuada y suficiente al estilo también de la FAO, más allá de que deja de lado esto de la soberanía, o sea, seguridad y soberanía son cosas distintas, ¿no? Ya lo veníamos hablando. La seguridad implica eso, adecuada y suficiente según los requerimientos nutricionales de la persona. Si es un niño, un anciano, un joven, bueno, ¿no? Todo eso implica que tenga un alimento seguro, adecuado, que cubra sus necesidades, cuando lo necesite, o sea, que sea accesible, etcétera, etcétera. Pero no me está hablando de cómo se produce ese alimento, que es este término que imponen un poco las organizaciones a través de empezar a hablar de soberanía alimentaria, ¿no? Y de empezar a plantear, bueno, ese cómo se produce, no, digamos, sí importa, no es suficiente con que sea adecuado, sino que y que sea accesible y que sea apropiado para la edad, etcétera, etcétera, sino que nos importa cómo llega. Pero, ¿querés hablar? O no sé quién, No, alguien está hablando ahí. Ah, porque como que se activó un audio. Entonces, sí importa eso, entonces hay ahí una tensión. La ley que habla de eso, que es esa que está ahí expresada, que habla del derecho a la alimentación que el Estado argentino tiene en relación a su población, eh, no habla mucho de esto de cómo o de dónde debe provenir, ¿no? De hecho, la, cuando habla de los organismos, perdón, las instituciones ¿cómo es que le dicen? No me sale la palabra, los que deben hacer que la ley se cumpla, que bueno, no me va a salir. Habla del Ministerio de Salud. Organización, profe. ¿Cómo? Se me Garantizar. Claro, son los que tienen que garantizar, pero ahí es un término técnico, si quieren decirlo de una forma, de los que... Contralor. No. Digamos, cualquier ley, ¿no? La que tratemos, tienen autoridades no me sale. Aplicación. De aplicación, exactamente. Autoridades de aplicación. En este caso, ¿qué es eso, no? Que es el que, o sea, los ministerios lo que hacen, se hable de las leyes que se hablen, es al que le corresponde, no sé, al de justicia no le va a tocar nada en relación a la alimentación porque se encarga de la seguridad, ¿no? Bueno, ahí es cuando hablamos de autoridades de aplicación. Y dentro de las autoridades de aplicación que habla esta ley de alimentación y nutrición, por ejemplo, no menciona al Ministerio el MAGIP, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Por ahí nombra, o sea, habla fundamentalmente de dos, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Desarrollo Social, pero no de dónde viene eso, ¿no? Bueno, nada, un primer análisis de la ley que a mí, digamos, y en esto como es en clave de soberanía alimentaria, me llamó la atención y se los quería compartir. Entonces, tengo una pregunta. Sí. Ahí dice que el decreto fue del 2003, sí, ¿qué fue? ¿El gobierno de Néstor? El decreto reglamentario debe ser ese, ¿no? Claro, tal cual, es el decreto reglamentario que habla de un Consejo Nacional, sí, que en realidad toda esta ley también, no sé, no soy jurista, lejos de serlo, pero no, hay que ver también los antecedentes, ¿no? Que hubo en esto de reglamentar el derecho a la alimentación. Pero sí, todo esto surge fuerte después de la crisis del 2000 y después de haber pasado la década del 90, ¿no? Entonces, en donde empezamos a tener realmente, o sea,
a partir del 80 en adelante, pobreza, hambre en nuestro país, ¿sí? Por todo lo que venimos evaluando desde la primer clase, acuérdense de historia de todo lo que trabajamos, ahí es donde esto, después de la crisis del 2001, es donde surge esta ley, que esta ley desde ahí, también de ese año más o menos, no me acuerdo ahora. Y el decreto reglamentario tal cual, que establece que hay un Consejo Nacional, bla, bla, bla. Y ahí en el... queda claro, una vez más, es que este tipo de leyes y decretos reglamentarios son en periodos de gobiernos nacionales y populares, ¿no? Sí, por eso, no hay que ver también la historia y mirar un poco para atrás. Digamos, un poco, sí, tiene que ver con esto que vos decís, yo insisto, pero yo creo que hay mucho para seguir avanzando porque no se deja de ver al pobre, digamos, no es que no se deja de ver, digo, con estas cosas uno ve lo que hace falta porque, digamos, no, por ejemplo, no está poniendo en discusión la ley desde dónde viene ese alimento, ¿no? Después tenemos que empezar a ver, que es un poco la idea de ver hoy, y de desmenuzar un poco, porque les vuelvo a repetir, esto es muy dinámico también, cómo va cambiando, incluso dentro de un mismo periodo de gobierno. Pero después también, digamos, hay distintas medidas en donde se pone eso en tensión, hay ni siquiera ministerios enteros, no hay ministerios enteros, pero digo, hay sectores dentro de las distintas instituciones del Estado que sí lo ponen en tensión. No, bueno, esto no es lo mismo que venga de Arcor o que venga de la señora que produce en la feria y vende los dulces, ¿no? Por ejemplo. Yo creo que ahí tenemos que seguir trabajando mucho para que eso, como dice ahí, ¿no? Que las políticas públicas, PP es política pública, que la política pública en relación a esto de entender al alimento como un derecho y no como una mercancía. Hay políticas públicas, muchas, por ejemplo, no sé, que de hecho es una autocrítica que se hace el mismo gobierno, ¿no? Y ha encontrado ahí algunos vericuetos para esto, pero la tarjeta alimentar requiere de, también, es alimento, perdón, es guita para alimento, pero lo tiene que comprar en un lugar donde haya un postnet. Y sabemos eso es otra de las cuestiones que tienen que ver con la gestión comercial, de los medios de pago. Bueno, se ha avanzado desde distintos lugares, después les voy a contar algunos, que capaz los conozcan, capaz no, como para trabajar sobre las modalidades de pago y sobre todo pago digital de las organizaciones de los mercados alternativos, ¿no? Hoy se viene trabajando fuerte sobre eso. Pero nada, vuelvo a esto, es una tensión constante, ¿no? Con cómo se diseñan, bueno, nada, bueno, voy a seguir hablando, que ahora lo voy a decir un poco, ¿no? Pero es una tensión constante en el diseño de las políticas públicas, en a quién beneficia directa e indirectamente esas políticas públicas. Y lo que sí está, es esto que, mira, ahí está. Lo que sí está un poco más avanzado es eso que dice ahí, ese ejemplo que ponía yo, el desacople, le han puesto este término de desacople, ¿no? Que, digamos, los que producen alimentos, que muchos son parte de la agricultura familiar más empobrecida, ¿no? Que también son beneficiarios de este tipo de políticas públicas para los sectores, independientemente que estén rural o urbano, terminan comprando en el supermercado y ellos produciendo y vendiendo por 2 chirolas lo que producen, ¿no? Produciendo un alimento y vendiéndolo. Bueno, nada, hay ahí mucho para seguir avanzando y mucho para seguir trabajando. ¿Por qué es esto? Por eso se los pongo medio en rojo, ¿no? Porque para mí esto es fundamental, o sea, todo esto no opera en el vacío. Hay relaciones de fuerza que tienen que ver con esta tensión, con lo que el Estado por un lado, pero también las organizaciones por otro, sigan tensionando, tirando, porque bueno, nada, es una puja de intereses. Entonces, acá un poco, ¿no? Volvemos entonces, ¿qué rol
debiera cumplir el Estado. Más allá de que cada uno de ustedes tenga una opinión, pueda llegar a tener una opinión formada en relación a qué rol debe cumplir en asegurar la alimentación a su población, esto que decimos el derecho a la alimentación, bueno, ahí hay múltiples respuestas, ¿no? Que tengan que ver con normatizarlo, regularlo, fomentarlo, promocionar, bueno, nada, todo lo que está ahí, financiar, organizar, retener valor en origen o fomentar la especulación, esto que decíamos en el desacople, ¿no? En definitiva, con esta política pública que busca que la gente de menores recursos tenga alimento, el excedente se está yendo a los grandes supermercados, que son los que proveen, los que tienen el postnet, ¿cómo se llama? El almacén de barrio también, pues ya tiene un postnet, pero digo, el grueso se va para otro lado, ¿no? Entonces, bueno, nada, volvemos a las tensiones. Democratizar el acceso a alimentos simplemente, o pensar en términos de soberanía alimentaria, digamos, hay como, y a ustedes se le pueden ocurrir otros roles que debiera cumplir el Estado en relación a los sistemas, al sistema agroalimentario. Y antes de pasar a la que viene, mi idea, eso de PP está un poco ahí para preguntarles un poco o entre todos podamos pensar qué es una política pública. ¿Qué les parece que es una política? ¿O qué concepto tienen en la cabeza sobre qué es una política pública? Hola, Hola, ¿quién habla? ¿cómo están? ¿Sandra? Mercedes. Mercedes. No, Mercedes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mercedes? Bien, bien. ¿Tenías ganas de contarme? ¿Qué es para vos una política Sí, pública o me viniste a saludar? Nos viniste a saludar. sí, no, sí, saludo, pero también, ¿no? Que para mí una política pública es como un proyecto que intenta resolver alguna problemática. Bien, Donde se ve el problema, bueno, ahí entraría la política pública para tratar de resolver, ¿no? ese problema. bien. Hay dos manos levantadas, ¿no? Uy, no levanté la mano. Ahí está Sandra y Suyai. A ver, Sandra. Sí, más o menos lo mismo que dijo María Mercedes, ¿no? Es como una bajada del Estado o del gobierno que tiende a modificar, a gestionar o accionar sobre determinadas características que hacen falta promover o controlar en lo que respecta a la sociedad, a la ciudadanía. Bien. Suyai. Pensando cómo sería el ideal de una política pública. Sería el abordaje de una problemática, dar respuesta a una problemática, pero analizándola desde todas las aristas y con todos los actores sociales involucrados, como para que se consolide, ¿no? Pienso en las políticas públicas que se implementaron en el 2001, a partir del 2001, en la que podíamos poner mano para poder sostener y para poder superar las problemáticas. Me parece que es como lo más evidente que yo he vivido, por lo menos en lo concreto, y yo siempre planteo de que quiero meter uña en las políticas públicas, quiero ser escuchada en los reclamos de los distintos sectores, ¿no? Para que realmente sean efectivas, porque si no nos quedamos en la construcción de políticas públicas que son miradas desde un escritorio sin tener realmente el aporte de todos los sectores que están involucrados en esa problemática. Bien. ¿Fer? Sí, es un poco un compendio de las ideas de las chicas. En parte, por ahí focalizar lo que decía Sandra, las acciones, pero también las omisiones, ¿no? Que el Estado puede hacer frente a una circunstancia que nos afecta como ciudadanos. Quizás pensándolo desde la economía social, bueno, gestionar las políticas públicas como existieron desde Desarrollo Social, desde las Secretarías de Agropecuaria, del ProHuerta, digamos, hay un montón de estos planes, programas
todos que tienden, ¿no? Y que son diferentes tipos de políticas públicas que hacen a una temática en general, pero también las omisiones, esto de quizás no estar ya habilitada lo de que comentaba hace un rato respecto de la ley de etiquetado, después tenemos marca colectiva, hay ahí unas cuestiones también para comentar acerca de lo que sí son las políticas públicas, sobre todo esto, ¿no? Que tiene que ver con la comercialización y la agricultura familiar. Creo que eso me parece. Bien, buenísimo. Raquel. Y yo pienso que las políticas públicas bajan con un gobierno popular al territorio, sería que se mira desde el territorio, porque en otro sistema no se mira el territorio. Y lo que falta es que las políticas públicas bajen al territorio. Sería, mis compañeras lo explicaron cada uno, sí, estoy de acuerdo con las que ellas dijeron, pero sería, si no bajan a territorio las políticas públicas, no resolvemos nada. Bien. Ismael. Sí, coincido también. Me parece que son las acciones que se llevan a cabo desde el sector público, desde el Estado. Coincido con Fernanda que son por acción y también por omisión, ¿no? Y quizás lo que agregaría es que, bueno, a mi criterio no solamente son las de los gobiernos populares, las políticas públicas son de cualquier tipo de gobierno, considerémoslas buenas o malas, pero son las que salen del sector público, con o sin interacción de las organizaciones y del territorio. Y quizás, pensando más críticamente, hay momentos donde el Estado va tirando como programas sueltos de distintas políticas gubernamentales, pero de alguna manera no llegan a ser una política pública con mayúscula de determinada actividad o de alguna temática en particular. Son como dispersas. Una política pública es cuando, esto es quizás más una definición mía o no sé, una opinión, sí. Pero una política pública es cuando se alcanza cierta integralidad de ese tema, de esa problemática. No son cosas así sueltas y dispersas que no llegan a resolver en la cuestión, porque al sector público le pasa, y al Estado actual, real de nuestro país, le pasa que no tiene condición, no tiene capacidad de resolver los problemas que enfrenta. Entonces, me parece importante pensar la política pública en relación a eso, a cierta integralidad. Podríamos poner el tema de la agricultura familiar, el problema de la vivienda, no tiene capacidad de resolverlo. Y con medidas aisladas y esporádicas no se va a poder resolver tampoco. Bien. Por ahí, Néstor, ¿vos levantaste la mano? ¿Y la bajaste o fue que la bajaste porque te había quedado levantada? No, la levanté, pero Ismael dijo casi todo lo que yo pensaba y por ahí agregar que en ese sentido, y bueno, las compañeras también, ¿no? Pero por ahí agregar en ese sentido que uno muchas veces se habla de un Estado presente y de un Estado ausente, ¿no? Pero en realidad, o sea, lo que define a un Estado son sus políticas públicas. Cuando vemos que hay los derechos que se van adquiriendo, todo eso es a través de políticas públicas. Las leyes son parte de las políticas públicas que tiene el Estado. Ahora, después, estos matices que vemos de esto que nombraba Ismael, de una política integral, creo que es una definición en cuanto a hacer una diferenciación entre lo que es la política pública neoliberal, son políticas enlatadas que las traen de otro lugar y no tienen en cuenta el territorio, no tienen en cuenta lo local, y ahí sí estamos hablando de esa diferenciación, ¿no? Una política integral
digamos, se construye de abajo para arriba, se construye con las personas, con el territorio, con las características del lugar, y funciona también de acuerdo a eso, ¿no? Porque a veces hay como fórmulas que se dicen, esto funcionó bárbaro en tal lugar, y después cuando lo quieren aplicar igual a la fuerza, no funciona. Y ahí te das cuenta de que en realidad lo que pasa es que no tienen en cuenta el contexto. Nada, eso quería agregar. Bien. Gracias. Bien. ¿Ninguno más quiere aportar alguna idea? A mí en particular lo que me sobrevino ahora, siguiendo el hilo de lo que estaban comentando, es el tema de la participación en las políticas públicas. A nosotros se nos dio una situación en 25 que fue el tema de las cocinas a través de PUPA. Sí. Tienen que cumplir determinados, tardaron casi 10 meses en plena pandemia para habilitar una sola cocina que está situada en el municipio, y ahora recién a través de una ordenanza se reglamentaría para que puedan inscribirse, porque estarían dentro del marco de lo que cubre la ley ALAS, que no es una ley nueva como política para aplicar en economía social, sino que hace años que está, no sé si 2013, pero estamos en 2021, donde esperamos una ordenanza del Consejo Deliberante para que habilite esto a eso hay que agregarle que después hay que difundirla, porque la gente desconoce el contenido de eso. Todo eso es interés de los que queramos participar, la Secretaría de Empleo, y entonces esa política está. El tema es la participación, cuántos se involucran para llevar a cabo esa política pública que ya existe, como decía yo, desde el 2013. Bien. Entre paréntesis, muy entre paréntesis, esto de la ley ALAS es por el monotributo social. ¿Qué tiene que ver con la habilitación? Sí. Ah. No, eso al margen, digo, pero es algo que estaba en la economía social, que no es nuevo, que ya existía. No te entendía, bien. Estamos esperando a través de un pedido al Consejo Deliberante que surgió de abajo, porque no es de arriba hacia abajo, sino que es de, digamos, lo que estamos proponiendo, cuestiones de la economía social, de que por favor pongan en práctica lo que ya existe. Es decir, que si no lo pedimos, política esa pública no estaría bajando. Sí. Y el tema de PUPAS con la habilitación pasó lo mismo, porque ya venía gente trabajando y quedó colgado en la pandemia, que si uno no presiona, digamos, si uno no activa para que se concrete, queda en algo administrativo. Bien. Sí, todo lo que dicen, la verdad que es muy, muy interesante, porque tiene que ver también con las diferentes realidades y situaciones, y nuestro país en particular, aplicando, digamos, con el sistema federal que tiene, la descentralización, digamos, en municipios, provincia, nación, digamos, todo eso a su vez le mete un plus, una complejidad. Hablemos digamos, de la gestión, hablemos de las normas, hablemos de lo que hablemos, le mete ahí una complejidad interesante, ¿no? Más allá de la idiosincrasia de cómo sociedad participamos, no participamos, nos quejamos, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, en esto de que por supuesto esto no es una clase de política pública, lejos estoy yo de querer hablar como politóloga, sino que me parecía interesante traer esto para justamente muchas de las cosas, para ordenar muchas de las cosas que están diciendo ustedes, ¿no? Y sumarles alguna más. Digamos, ahí hay una definición de política pública. Un poco tomo esto que ahí decía Ismael, digamos, las políticas públicas no son potestad de ninguna gestión, justamente las diferentes gestiones de Estado son eso, digamos. Después el Estado sobrepasa digamos, las posibilidades de las gestiones, y la potestad de ejercer, de hacer política pública es de todas las gestiones. Bueno, nada, así es. Después hay, digamos, las políticas públicas que pasan de un lado a otro, de que caen, no caen, bueno. Pero lo que sí está bueno, y sobre todo por lo que vienen diciendo, es esto de verlas en términos de proceso, ¿no?
Insisto con esto de que no es una clase de política pública, pero sí me parecía interesante ver esta definición, porque que seguramente habrá otra en relación a lo que es política pública, porque justamente retoma mucho de lo que dijeron ustedes. No, si bien uno lo suele relacionar con el instrumento de política, que es una acción, un programa, un proyecto, la política pública está buena para mí, más allá de ver ese instrumento, de ver cómo se gestiona, y ahí es donde entramos en esto del proceso, de ver la política como un proceso en el que el Estado, fíjense, no eso que subrayé, no, interpreta e interviene. ¿Por qué interpreta o interviene? Digamos, una política pública se genera a partir de una necesidad sentida de la sociedad, de una parte de, bueno, hay también toda una clasificación de políticas públicas, solo vamos a ver la que tiene que ver con lo diferenciada, ¿no? Pero hay distintos tipos de políticas públicas. Hay políticas públicas que le atañen a todo la sociedad, como son las universales, que puede ser la UH, después políticas públicas diferenciadas, bueno, ahora la vamos a ver un poquito más, ¿no? Pero acá, digamos, las distintas gestiones que, digamos, terminan resolviendo en un instrumento, lo que hacen es interpretar una necesidad sentida, ¿sí? Identificar una necesidad, después vemos quién identifica y de qué modo hacemos que, si es solamente desde las instituciones del Estado, si es con la sociedad, pero claramente nacen a partir de una situación que hay que resolver, una situación que, digamos, ideal a la que se quiere llegar frente a una situación que hoy justamente no es esa, ¿no? Y ahí hay una distancia entre una y otra cosa, que es ese proceso de construcción para lograr un instrumento, que es lo que solemos identificar como política pública, para poder cambiar esa situación y que sea ese ideal que identificamos entre quienes, bueno, veremos entre quiénes. Ahí está esto de lograr un objetivo común, ¿no? Que puede ser también de convivencia o de desarrollo, según sobre qué es, porque eso es un concepto amplio de política pública, no es específica qué, determina, digo específica en relación a nada, es eso, es amplio. Determinado y mediado por la relación entre el sistema político, que es esto de las gestiones, y los diferentes agentes sociales y económicos del país, y es ahí en donde entramos todos, ¿no? Y está bueno, ustedes mismos ahí decían, algunos usaban el término de bajada de políticas públicas, y ahí habla un poco de quién está pensando esa, o sea, como si la política pública viniera hacia la sociedad, y está bueno quizá plantearnos esto, ¿no? Que quizá es también, o qué mecanismos, qué estrategias tiene la sociedad, o en este caso, agricultura familiar, por ejemplo, para traccionar políticas públicas hacia sí mismo, ¿no? Para llegar a una visión ideal de lo que debiera tener el sector. Bueno, no solamente, con esto quiero decir que no solamente son las gestiones, sino que está bueno pensar en términos amplios de que tenemos un rol, que ustedes también lo pensaban en esto del protagonismo, de la participación ciudadana que mencionaba recién Fernanda, digamos, como sociedad, como ciudadano, tenemos un protagonismo a la hora de gestionar o de pensar políticas públicas, ¿no? Y eso que está es como ese grafiquito, grafica un poco eso, ¿no? En esto de la sociedad, para cualquier tema, ese que está a la derecha, para cualquier tema, digamos, hay grupos de interés en relación al tema que se esté hablando, que manejan o no manejan poder en términos de posibilidades de cambio o de traccionar políticas hacia, no sé, seguramente Walmart maneje mucho más poder de gestión o de determinación de diferentes políticas o normas o acciones, lo que querramos ver como instrumento de política pública, hacia dentro del Estado que el sector de la agricultura familiar, muy probablemente.
Después estos grupos de poder, digamos, grupos de poder no, grupos de interés, digo, están en competencia, y ahí sí se refiere a, digamos, en tensión, ¿no? En puja, es eso, la puja de intereses que llevan hacia un lado y hacia otro, y que son las que terminan, digamos, traccionando las acciones de gobierno en relación a las políticas públicas, ¿no? Y en esto de las acciones de gobierno, yendo a lo que refiere ahí del objetivo común y de los instrumentos o de los mecanismos que tiene el Estado para lograr ese bien común, están las instituciones que tienen, y hoy un poco cuando hablaba al principio de las instituciones no es lo mismo que institucionalidad. La institucionalidad es la construcción de esa institución, no es suficiente con que exista una institución a que esa institución termine funcionando. Y que termine funcionando es hablar de la institucionalidad que se logra a través de la existencia de ese organigrama que hoy les mencionaba, por ejemplo, ¿no? Específico para agricultura familiar, que por ejemplo hubo toda una época de nuestro país, hasta el 2005, podríamos poner como primer año de diferentes políticas que se fueron, o diferentes espacios del Estado que se fueron generando, en donde antes no había espacios específicos de gestión para el sector de la agricultura familiar. Entonces, pueden existir existía el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca antes, pero no existía institucionalidad para la agricultura familiar. Y lo que tienen ahí un poquito a la izquierda tiene que ver con distintos aspectos en relación a las políticas públicas, ¿no? Dijimos que era un proceso, tiene que ver con un proceso, ese proceso con una gestión, ¿no? Con planificar, programar, determinar qué es lo que debiera pasar, ¿no? Planificar esa situación de cambio, eso que se identifica como algo que no sea quien sea que lo identifique, como algo que tiene que cambiar, bueno, implica todo un proceso de planificación para llegar a ese estado que se quiere lograr, ¿no? Y ahí está un poco esto de la visión territorial, las políticas públicas en términos de territorio con una base física, ¿sí? Ahí sí hablo de territorio como lugar físico, un territorio ocupado por gente, con distintos actores políticos en relación, actores y gestores en relación a lo que se quiere cambiar, lo que se quiere, a partir de un diagnóstico, el lugar hacia donde se quiere ir, hay toda una visión territorial. Después veremos, como vengo diciendo, quién mira o quién define hacia dónde se quiere ir, ¿no? Para toda política pública que se piense, hay esto que decíamos antes, una normativa, digamos, hay diferentes leyes, normas, recién hablaba, por ejemplo, Fernanda de ordenanzas, hablaba de la ley ALAS, hay diferentes cuestiones que reglamentan un estado quise decir una situación actual a una situación a la cual se quiere llegar, ¿no? Y hay actores, y ahí es donde hablamos de solamente los gestores, no me sale, el sistema político, hablamos de la participación ciudadana, o sea, ¿quién termina definiendo eso? De la participación ciudadana, después podemos decir, ¿participa realmente? ¿Se le da sentido esto que, no me acuerdo qué palabra, esto de meter la uña que decía recién Suyay, ¿no? ¿Es meter la uña o es solamente que me escuchen? Bueno, quizá a veces hay participación ciudadana, pero no es real. Bueno, en la realidad se dan un montón de situaciones, o se pinta de un montón de formas distintas. Y lo que tienen ahí a la izquierda es una especie de ciclo de diseño de política pública
que justamente lo comparto porque muchos de ustedes, aunque sea a escala, no sé si alguno de ustedes va a llegar a presidente, presidenta, pero quizá a escala provincial o a escala local, me parecía que estaba bueno que, como decía recién Suyay mismo, que quiere meter la uña, bueno, nada, sirve un poco para lo que cada uno hace cotidianamente, ¿no? En cómo se genera una política pública, bueno, ahí hay un camino posible. Hay toda una etapa de... En sí es un círculo porque es un ciclo constante, ¿no? Y podemos empezar por cualquiera de las bolas que figuran ahí, de las palabras que figuran ahí, pero supongamos que empezamos desde identificar, de esto del diagnóstico, de decir, bueno, tenemos esta situación, de identificar esta situación, y querer identificarla al menos como un problema. Por ejemplo, esto que estábamos hablando, tenemos un montón de situaciones en relación a la comercialización y al sector de la agricultura familiar que identificamos como un problema, ¿no? Y en tanto, digamos, ese problema llega a los gestores de política pública, o sea, al sistema político, se instala en, eso que dice ahí, en las agendas públicas como tema de importancia, y podemos pensar temas como, por ejemplo, la inseguridad, o podemos pensar de qué pasa con la pupa de 25 de mayo, no digo, en cualquier nivel de gestión de política pública podemos pensarlo esto. Y a su vez también en las agendas institucionales. No es suficiente con que digamos, una sociedad esté planteando un tema como primordial si no aparece en la institución que tiene competencia o injerencia en ese tema, ¿no? Hay un montón de temas que pueden estar dando vuelta y los estados, no sé, en su momento, con la gestión de Macri, seguíamos tratando de instalar un montón por lo menos el área que yo conozco, en relación a la agricultura familiar, y las instituciones hacían las agendas institucionales, lo que no solo los gestores de política pública, sino también los ejecutores de política pública hacían oídos sordos a eso, o qué sé yo, todo lo contrario a lo que nos pasa hoy, pero insisto con que hay mucho para seguir avanzando. Digamos, en términos de instalada en una agenda pública, siendo un tema sentido por la sociedad y un tema, digamos, que toman las instituciones, los gestores y ejecutores de política pública, digamos, se plantea esto, ¿no? Se instala el tema, y a partir de ahí, esto de que yo hablaba recién como el lugar hacia dónde ir, que es un poco esto de la visión, plantea un lugar en donde, digamos, se termina definiendo un escenario definitivo, pero hay un montón de escenarios posibles y estrategias, que es lo que está ahí circulado, para llegar a ese lugar posible, ¿no? Y todo ese caminito que más tiene que ver o es más específico de la planificación, ¿sí? De ver qué meta quiero alcanzar, o sea, hacia dónde quiero ir y cómo lo voy a lograr, o sea, la estrategia que me voy a dar. Y en el medio, competencia no competencia por quién gana, sino competencia en esto de quién tiene injerencia, qué instituciones tienen que estar sentados a la hora de hablar de los canales de comercialización, o lo que decía recién para lo de la ley, a la hora de hablar de que nuestra población tiene que tener alimentación adecuada, accesible y a su vez producida, por ejemplo, si fuera una decisión definitiva del Estado argentino alimentado o producido, perdón, por el sector de la agricultura familiar, inevitablemente no puede no estar sentado en esa mesa de decisiones y de diagramar política pública para que eso pase. El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, por ejemplo, debiera ser otro de los actores que tienen que estar como, y ahora se me fue de nuevo lo que habíamos dicho, como, ¿cómo era?
autoridad competente. Me lo dijeron y ahora se me fue. Y eso que lo uso a diario, el concepto. Bueno, nada. ¿Cómo era? Autoridad de aplicación. Autoridad de aplicación, también el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, ¿no? Bueno, ese caminito que forma parte de la estrategia tiene que ver con, un poco también desde el principio pensando, ¿no? ¿Quiénes están sentados para decir cuál es el problema y cómo lo vamos a resolver? A partir de este proceso que tiene que ver con obtener una herramienta concreta, que es la que se suele identificar con esto de los programas, los proyectos, ¿no? Que son eso, son un camino posible para resolver el problema social que existe, digamos, se ejecuta o sea, pasa, se pone en práctica, empezamos a trabajar sobre o a andar un programa o un proyecto, sea el que fuere, y a partir de eso tenemos que tener un proceso de evaluación para volver a generar o a parar en algún momento del camino, ver qué pasó, qué no pasó con eso que pensamos que tenía que pasar, corregir, bueno, nada. Por eso decía hoy que si bien es un ciclo y por lo general arrancamos de diagnóstico, no necesariamente sea digamos, un camino lineal, ¿no? Que tenga que ser eso. En el medio se puede, digamos, generar o ver la necesidad de instalar agenda institucional con otra institución que no se tuvo presente, y eso es muy común. Che, pero estamos dejando afuera al INTA, che, pero estamos dejando de fuera al SENASA. Es muy común. O cambiar el camino a donde queremos llegar. Bueno, no, nos dimos cuenta que esto no se resuelve con una feria. La verdad que se resuelve con un mercado concentrador de la agricultura, de productos de la agricultura familiar, y que Coto empiece a vender. Bueno, no sé, tendremos que ir viéndolo, ¿no? Digo, y eso ahí cambia la visión, a dónde queremos llegar. Lo importante, y después mi idea es que lo sigamos retomando, son eso que está ahí en negrita, ¿no? Los espacios de diálogo que un poco actúen como control, estos espacios de diálogo en donde muchos de ustedes hablan de la participación ciudadana es fundamental, ¿no? De que no sean solamente los gestores de políticas públicas o los sistemas políticos, el sistema político del país o de la localidad o de lo que sea sea el que piense esa política pública, sino que también sea la sociedad implicada o no implicada, qué sé yo, directa o indirectamente, mejor dicho, ¿no? Y a su vez, de retroalimentación para ir viendo esas modificaciones. La participación se puede dar desde un inicio, la participación ciudadana puede ser desde un inicio, en términos de incorporar, por ejemplo, productores y consumidores a pensar cómo armar una ordenanza de pupa para 25 de mayo. O después de que la ordenanza existe, bueno, ver cómo se implementa la ordenanza de pupa. Bueno, hacer una convocatoria de gente que compra alimentos de esas pupas para echar, bueno, no sé, estoy poniendo ejemplos simbólicos, ¿no? Que no existen ni tienen por qué pasar. Pero digo, es fundamental, esos espacios de diálogo y la constitución de esos espacios de diálogo son fundamentales en todo este proceso de gestión, generación, no gestión, también gestión, generación, gestión, ejecución, evaluación de políticas públicas. Y esto que está acá al costadito, digamos, entendiendo, o esto que decía al principio, hay tipos distintos de políticas públicas. Cuando hablamos de políticas diferenciadas, digamos, es porque están definidas para grupos, eso que dice ahí, ¿no? Grupos poblacionales con determinadas características. Por ejemplo, agricultura, todo el sector de la agricultura familiar, ¿no? Esta que está acá es un ejemplo que después también lo retomo. Esta cuestión a nivel internacional de la IAF, del Año Internacional de la Agricultura Familiar, que fue el 2014,
fue fundamental en Argentina y en muchos otros países, sobre todo latinoamericanos también, para esto del reconocimiento. De hecho, fue el año en donde, si se acuerdan, surge la ley de agricultura familiar, ¿sí? Esta de reparación histórica. Y ahí es entender, esos cuadraditos que están ahí, fue todo como un camino que se logró para llegar a tener políticas públicas diferenciadas. Antes no había ninguna, sí. Sí había un montón de políticas quizás sueltas, quizá con otra lógica más asistencialista que entender como un actor productivo al sector de la agricultura familiar, sí, pero existían, pero todo eso dio un contexto, determinó un contexto que nos dejó, tanto a nosotros, como técnica, ¿no? Como profesional que trabaja con el sector de la agricultura familiar, o a los productores, por eso hablo de nosotros, dejó al sector de la agricultura familiar, nos dejó mucho mejor parados que antes del 2014. Fue una situación de contexto que nos benefició y permitió la generación de políticas diferenciadas, que no quiere decir que antes no existieran, sino que se dio todo un contexto favorable para eso. Bueno, antes de pasar al trabajito que les propongo, que hora es, bueno, venimos bastante bien. Esto del organigrama, me interesaba así, como un pantallazo general, porque insisto con esto que es muy dinámico. Hay instituciones, no sé, fíjense qué dinámico que es que pasamos de un año a otro de no tener Ministerio de Salud a tenerlo. Dinámico en ese sentido, ¿no? Y a su vez, hacia adentro, supongamos que los ministerios son dentro de todo, si tenemos periodos cada 4 años, ¿no? de gestión a nivel nacional, pongamos que los ministerios son dentro de todo bastante estables, recién les ponía un ejemplo del que no, y al dejar de ser un ministerio pierde mucha jerarquía la temática de la cual se está hablando. Hacia adentro, los ministerios son todavía muchísimo más dinámicos, ¿no? Hacia adentro de las mismas gestiones. No sé, por poner con esto que pasó, con las elecciones legislativas, pegó un cimbronazo. Esta fue fuerte, ¿no? Pero pegó un cimbronazo al interior de toda la gestión y muchos puestos cambiaron, y cuando cambian las personas, cambian las orientaciones, muchas veces el sentido que se le da a ese espacio, más allá de que haya un sentido general, a ese espacio de gestión me refiero, ¿no? Esto es muy dinámico, por eso lo planteo en términos generales, quizá de acá a 3 años, lo que tenemos hoy. De hecho, el libro que les dejo hoy es del 2014, no es tan viejo, y habla de cosas que ya ahí no existen, y cosas que cambiaron para mejor, y cosas que desaparecieron. Bueno, es muy dinámico, por eso yo no quiero poner el ojo en, bueno, hoy la comercialización de agricultura familiar está abarcada por este espacio dentro de esto y de este, lo digo en términos generales. Lo que sí está claro es que vamos a tener instituciones a grandes rasgos que tienen un rol de asistencia, de promoción y de fortalecimiento, ¿sí? Hablando específicamente de los espacios de comercialización y de producción también, si lo queremos mirar de una forma amplia, ¿no? En donde está el Ministerio de Desarrollo Social, está el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, el INTA, que depende o es un organismo descentralizado del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, el INTI, el INASE, que es el Instituto Nacional de Semillas, el INAES, que ese lo conocen más, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, universidades, todas las que se le ocurra, todas tienen un poco, en parte, a veces tienen otras funciones más, pero un rol claro en la asistencia, la promoción y el fortalecimiento de estos espacios.
Y estoy hablando acá del organigrama a nivel nacional. Después, si nos vamos a nivel provincial, departamental, municipal, local, es todavía más diverso, ¿no? Y puede ser más cambiante, por eso ni siquiera hablo de provincias, que puede llegar a ser un poco más estable. O un poco más abarcable también, porque tenemos un país muy grande. Después hay instituciones de regulación, que ahí sí, de regulación de la comercialización me refiero, ¿no? De alimentos, que está el SENASA y el INAL, es el Instituto Nacional de Alimentos, que lo vamos a hablar bien la clase que viene. Después tenemos instituciones de investigación, enseñanza, ¿sí? Las universidades, el INTA, el CONICET, el INASE, todos tienen un rol ahí en el sistema de investigación y de enseñanza. Y a su vez hacia adentro, qué sé yo, perdón, bajando las escuelas agrarias, no sé, digamos, ustedes ahí pueden empezar a meter, pero yo creo que hay ahí como 3 grandes ravioles de instituciones que trabajan dentro de lo que es el organigrama estatal con la temática. Y después hay herramientas, digo organigrama en esto de identificar funciones, instituciones a los cuales, digamos, en esto de ciudadanía, conocer e instalar, o ustedes participando desde las organizaciones, en esto de suya y meter uña, identificar los actores claves es fundamental, esto que veíamos antes, ¿no? Para que no puedo volver. En esto de la gestión de políticas públicas, en esto del diagnóstico sobre todo, no es que no podamos incorporarnos en ninguno de estos otros espacios, ¿no? Pero es fundamental la conformación de estos espacios de diálogo a la hora de hacer política pública. Y después están las herramientas que también a veces son como las grandes cuestiones que se identifican como parte de la política pública. Hoy Fernanda nombraba el monotributo social, los diferentes registros, ¿no? Son formas de permitir política pública. El RENAF, que es el Registro Nacional de Agricultura Familiar, el RENSPA, que es el registro del SENASA de los productores agropecuarios, que no es exclusivo de agricultura familiar, pero que por supuesto los incluye porque registra todo productor agropecuario, el RENATEP, que lo conocen, es el registro de los trabajadores de la economía popular, que de hecho en esto de que después lo vamos a analizar un poco mejor, Ismael decía los diferentes programas del Estado, hay un solapamiento entre el RENATEP y el RENAF, porque el RENAF obviamente que es más específico, pero el RENATEP también habla de agricultura familiar. De hecho, creo que usa ese término, cuando dice quiénes son sujetos de registrarse. El sello de la agricultura familiar, bueno, etcétera. Hoy se habla de una marca blanca, no sé, por eso es muy dinámico, pero son todas herramientas de política pública. Las que existen hoy principalmente son para asistencia técnica y sobre todo para cuestiones productivas, no tanto así como comercialización, que lo hablábamos al principio, y a partir de la existencia de la CONAMI del 2016, de la Comisión Nacional de Microcrédito, sobre todo hay mucho más en relación al financiamiento, que antes de eso sí, la verdad que era una gran dificultad para el sector de la economía social en general. Y después están las ONGs como organizaciones no gubernamentales, como lo dice su definición, su sigla, digamos, organizaciones que no pertenecen al Estado, pero que tienen a veces funciones muy relacionadas a las funciones que tienen los estados en diferentes niveles, ¿no? Sobre todo en lo que tiene que ver con la promoción, el fortalecimiento, el acompañamiento, no las de regulación claramente, porque ahí son bien potestad del Estado, pero de hecho cumplen a veces funciones de investigación, de capacitación, digo, pero son instituciones que no son estatales. Bueno, a ver si hasta acá... Sí. Perfecto. Quería hacer una aclaración ahí, porque, o sea, el término ONG, digamos, fue como constituido en la época de Reagan y las políticas de las organizaciones no gubernamentales.
Sí. Digo, a mí me gusta más decir, o en general se dice más organizaciones comunitarias, ¿no? Más que organizaciones no Sí, gubernamentales. sí. Por eso vendría a ser como, pero hay ahí una diferencia, porque hablamos del sector público para hablar de todo lo referido al Estado. Hay una clara diferencia con lo que es el sector privado. Es como una organización distinta a, por ejemplo, no quiere decir que haya ONGs que, digamos, como que el término engloba mucho más todo aquello que no es Estado. Y que hay algunas que, no sé, Sí, ¿cómo fue son que? fundaciones de Coca-Cola, por ejemplo. No sé si saberlo Claro. como Sí, una o también ONG. hay ONGs de empresas internacionales que financian porque tienen Claro, objetivos concretos. claro. Claro. Pero por eso, el objetivo era como diferenciarlo de, por ejemplo, de las organizaciones que reclaman derechos para sí, digamos, ¿no? Como puede ser cualquier organización de la agricultura familiar, que en términos estrictos es del sector privado, porque no es de una organización, sea o no sea formal, ¿no? Sea una asociación o no. Bueno, eso es relativo, porque son, o sea, una organización comunitaria del sector privado, pero también pertenece al sector social, digamos, más que, Por eso te estoy o sea, es diciendo, o privado porque sea, no es del Estado. divido las aguas en el sector público por todo lo que es Estado y todo lo que no es Estado. Y dentro de todo lo que no es Estado, que le decimos sector privado, hay diferentes jugadores, ¿no? Las ONG, por ponerle un nombre grande, podés decirle organización comunitaria, sí, y a veces, no sé, esto que decían recién, las fundaciones, ¿cómo es esta que es muy famosa? ¡Wow! Bueno, las fundaciones que tienen... Sí, hay distintas fundaciones. La base es una fundación que da microcréditos, por ejemplo. no, pero que estaba hablando de una que trabaja, de hecho, con el sector de la agricultura familiar, que ahora GTZ. ¿El ICA? Una No, consulta. ¿El ICA es ICA es ONG? no tiene, o sea, es un instituto interamericano, ¿no? De diferentes, formado por diferentes países, pero no tendría la categoría de ONG. ¿Y la de Luxemburgo? ¿Cuál de Luxemburgo? La Rosa Luxemburgo es Roja. fundación. Rosa Bueno, Luxemburgo. Bueno, También tiene un montón de financiamiento acá en América Latina. bueno, pero por eso, quizá, nada, este intercambio también es para ajustar a qué le decimos qué, ¿no? Pero Claro, yo me claro. refiero como para hacer una gran bolsa entre aquellas que persiguen objetivos de acompañamiento, de promoción, de investigación, no así de control, como decía recién, pero que no son las organizaciones que reclaman ese acompañamiento, ¿no? Por ejemplo, no sé, acá hay una CEDEPO que, digamos, Bueno, trabaja pero, con la agricultura familiar, pero no es parte del sector de la agricultura familiar. Y podría ser claro, vista pero como una bueno, ONG. hay organizaciones, lo que vos decís son organizaciones de apoyo, digamos. Las organizaciones de apoyo que laburan con. Lo que pasa que a mí no me gusta decir ONG particularmente. Bueno, eso es porque otra cosa, Néstor. Que No, no pero no te es otra cosa. No, No, pero no es sí. otra cosa. Es que hay una definición en las palabras que usamos también, ¿no? Porque ONG remite al neoliberalismo, a las organizaciones no gubernamentales Por que eso. remite a esa idea. Está bien. ¿Entendés? O sea, hay una Pero si vos me diferenciación decís ahí. organización comunitaria, no engloba sí a CEDEPO, por ejemplo, pero no a GTZ, que te estaba diciendo recién, que es una ONG a nivel internacional que tiene fondo. ¿Me entendés lo que quiero decir yo? Pongámosle otro nombre. Yo no encuentro otro nombre que englobe lo que es sector privado y que no es una organización. Pongámosle el nombre que quieran. Yo entiendo lo que vos estás diciendo, pero Claro. no hay un nombre así como que lo digamos y que todos entendamos un poco lo mismo, aunque tengamos una posición frente a hablar de ONG y decirle organización, ¿cómo es que le decís? Comunitaria.
Claro. Que la GTZ no es una organización comunitaria, no es del Estado, no reclama por sus derechos, o sea, ¿se entiende eso hoy? No porque coincido con vos con todo lo que estás diciendo, de ver al tercer sector y de cómo surgen, y etcétera, etcétera. Es que ONG también tiene que cumplir con unos determinados requisitos legales y económicos. Yo lo sé porque nosotros estamos en el Centro de Graduados de Agrarias y junto con Daniel Galarza, Mariela Balborín, y tenemos que cumplir determinados requisitos y por eso se llama ONG. Yo coincido con vos, Néstor, tenés razón, pero la normativa hace que el nombre sea ONG y lo tenés que meter adentro de eso. ¿Habría que cambiarlo? Sí, habría que cambiarlo seguramente, pero tiene una determinada estructura dentro de los marcos jurídicos y de lo que es una determinada organización con ciertas características que se tiene que llamar así. Bueno, igual, nada, podemos también hablar, de hecho se ha usado este nombre de tercer sector, porque no es el público, es un privado, pero distinto a ese que es destinatario de política pública, por eso se le dice tercer sector. Bueno, lo importante es que nos entendamos, más allá de que coincidamos, de hecho, yo me refería a eso, o cuando pongo ONG quería decir eso. Bueno, les propongo 5 minutos de descanso, no más que eso, mientras yo le armo los grupos, así no nos vamos mucho del tiempo, ¿sí? Con los que están, voy a tratar de armar 3 grupetes y les mando a esos 3 grupos, así como hacemos con este Zoom. Cuando vuelvan, acuérdense de que tienen que entrar al grupo que ustedes eligen, ¿sí? Vieron que les llega como una solicitud, creo que les llega a ustedes. No sé, a mí nunca me llegó esa solicitud, por eso no sé bien cómo les llega. Pero tienen que entrar ahí para entrar al grupo, ¿sí? Así que bueno, si quieren vayan a estirar un poco las patas y les armo los grupos y les mando a alguno del grupo o a la mayoría que pueda por mail el link del Google Form que tiene las consignas, digamos. Ahí es, lo que dice en las consignas no me lo tienen que entregar, sino que es más que nada como insumo para que ustedes discutan, ¿no? La idea es que podamos volver, son 8 menos cuarto, 8 y media, no, dejemos no media hora para reflexionar, para que nos cuenten y para mostrarles las últimas diapositivas que tengo, pero 8 y media que nos encontremos todos de nuevo acá, ¿sí? O sea que del recreo ya entramos al grupo y no te volvemos a ver a vos. No, me pueden decir. Bueno, no, sí, grupo. Está bien. Pero que ya entramos directamente al grupo, que no hacemos el paso previo. ¿A dónde vas vos, Mariana? ¿A dónde vamos, Mariana? Yo me quedo acá, no hago nada, me rasco. Bueno, vayan a descansar. En 5 minutos volvemos. Bueno, muy bien. Yo como entré tarde ni saludé. Hola, profe. Hola, ¿cómo andas, Griselda? Bien. Esto de la presencialidad completa me enloquece, pero bueno, ¿qué voy a hacer? Sí. Encima nunca salgo a tiempo de la escuela. Quédate tranquila, esto es un tema, entiendo. Yo estoy en la misma, es más, estoy merendando. Ay, buen provecho.